El calor sofocante de agosto caía a plomo sobre Sevilla, haciendo vibrar el aire sobre los adoquines del barrio de Santa Cruz. Desde el pequeño balcón de mi apartamento, en una calle estrecha adornada de geranios, observaba cómo la luz del atardecer teñía de oro viejo las paredes encaladas. La ciudad parecía suspendida en un sueño de luz y polvo. Sostenía entre los dedos una copa de rebujito frío, mientras mi antiguo cuaderno de tapas de terciopelo gastado descansaba sobre mis piernas cruzadas. El vestido de lino azul claro, de tirantes finos y falda vaporosa, se pegaba a mi piel húmeda. Mis sandalias de tiras de cuero descansaban abandonadas a un lado, y mis tobillos desnudos brillaban con el sudor del día. Me llamo Valeria, tengo 41 años, soy profesora de Historia del Arte. Hace 6 años que enviudé. Desde entonces, he aprendido a convivir con el silencio, con las persianas entreabiertas y las tazas de café olvidadas en el escritorio. Mi hijo, Nicolás, había vuelto hacía poco de Bilbao, donde estudiaba diseño industrial. El niño de mirada traviesa que correteaba por los patios sombreados de la ciudad se había convertido en un joven alto, de mandíbula firme, cabello oscuro y mirada profunda. Una mirada que a veces se detenía en mí demasiado tiempo. Aquella tarde, cuando el calor comenzaba a dar tregua, Nicolás apareció en la terraza. Llevaba una camiseta blanca, fina como un suspiro, y unos pantalones cortos de lino arrugado. En sus pies, unas sandalias de cuero desgastadas que dejaban al descubierto sus tobillos fuertes y bronceados. ¿Puedo ver tu cuaderno, mamá?, preguntó, inclinando la cabeza con una sonrisa desarmante. Mi primer impulso fue negarme. Ese cuaderno no era solo un recetario o un diario de viajes. Era un refugio para confesiones mudas, pensamientos extraviados y pequeños secretos. Pero su mirada insistía con dulzura. Se lo entregué. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas como un niño, y empezó a pasar las páginas despacio, acariciándolas con la yema de los dedos. Su concentración me hizo sonreír. La brisa tibia de la tarde movía los rizos rebeldes de su cabello. Hasta que se detuvo. Sacó una hoja suelta, doblada en dos, casi deshecha por los años. ¿Qué es esto?, preguntó. Leí la frase garabateada con letra nerviosa. Todavía sueño contigo, en aquel rincón donde Sevilla brillaba y tu falda roja incendiaba la noche. Estaba firmada solo con una letra, E. Mi corazón dio un vuelco. Solo una tontería de juventud, mentí, recogiendo una hebra de cabello tras mi oreja. Pero Nicolás no apartaba los ojos de mí. Esa mirada me atravesó como un hilo tenso. Me levanté, torpemente, con el pretexto de preparar café. Entré en la cocina, con el corazón desbocado, sintiendo el lino húmedo de mi vestido pegarse a mis muslos. Detrás de mí, el sonido de sus pasos suaves me persiguió hasta la cafetera. Mientras el aroma amargo llenaba el aire, recordé a esa noche de juventud en el Real Alcázar, a las fuentes secretas, a las promesas murmuradas entre las sombras de los naranjos. Un amor prohibido, fugaz, pero tan vivo que aún me quemaba bajo la piel. Esa noche, en la soledad de mi dormitorio, abrí el cuaderno sobre mis piernas desnudas. El ventilador giraba lento en el techo, lanzando ráfagas tibias. Llevaba puesto un camisón de algodón blanco, sencillo, con un tirante caído que no me molesté en recolocar. Las sábanas crujieron bajo mi peso. Pensé en Nicolás. Pensé en su mirada, en su manera de observarme como si, de pronto, descubriera algo más allá de la madre. Una mujer. Una historia. Un secreto. No debía pensar en eso. Me obligué a cerrar el cuaderno y apagar la lámpara, sumergiéndome en la penumbra cálida de la habitación. Pero los pensamientos no se apagaron conmigo. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El sol apenas asomaba entre las persianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera. Me puse una bata ligera de lino beige y bajé descalza a la cocina. Nicolás ya estaba allí.
Vestía un pantalón de pijama suelto y una camiseta de algodón blanca que se adhería a su torso húmedo de ducha. Tenía el cabello revuelto y una taza de café entre las manos. «Buenos días», murmuré. Él alzó la mirada y sonrió. Una sonrisa lenta, pesada de silencios. Me senté frente a él, cruzando las piernas en la silla, dejando asomar un tobillo desnudo. «Estuve pensando en esa nota», dijo de pronto. Bajé la vista a mi taza. «¿Y te enamoraste mucho de él?». La pregunta cayó entre nosotros como una piedra en un estanque. «Más de lo que debí», susurré. Nicolás no dijo nada. Solo me miró. Una mirada intensa, sin juicio, pero llena de algo nuevo. Algo que me desarmaba. Por la tarde, me propuso salir a pasear. «Hace demasiado calor aquí», dijo, pasándose una mano por el cabello. Acepté. Me vestí con cuidado, un vestido largo de lino verde oliva, de tirantes finos y espalda abierta. Sandalias planas atadas al tobillo con finas correas. Un bolso de mimbre colgado al hombro. Cuando salí al salón, Nicolás ya me esperaba en la puerta. Vestía una camisa de lino azul desabrochada en el cuello y unos pantalones de lino blanco. Parecía salido de una postal. Caminamos juntos por las callejuelas frescas del barrio de Santa Cruz, entre patios escondidos y fuentes que murmuraban secretos. El sol se filtraba entre las bugambilias, tiñendo de violeta y rosa las sombras. No hablamos. No era necesario. Era como si el eco de nuestros pasos bastara para decirlo todo. Al llegar a una pequeña plazoleta silenciosa, nos sentamos en el borde de una fuente. El agua cantaba a nuestros pies, y la brisa de la tarde nos envolvía como un velo tibio. Nicolás apoyó su espalda contra el muro encalado y cerró los ojos, dejando que el sol besara su rostro. Yo jugueteaba con las tiras de mis sandalias, consciente de sus miradas furtivas. «¿Crees que algunos amores nunca terminan del todo?», preguntó de repente. Sonreí, triste. «Creo que algunos amores son como cicatrices invisibles. Nunca desaparecen. Solo aprendemos a convivir con ellos». Nicolás abrió los ojos y me miró. Una mirada cargada de cosas que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Ese instante suspendido fue más elocuente que cualquier confesión. Y supe, con una certeza inquietante, que algo entre nosotros había cambiado para siempre. La noche en Sevilla no trae alivio, solo transforma el calor del día en una bruma densa que lo envuelve todo. En agosto, el silencio tiene otro peso. No es ausencia de ruido, es contención. Las calles están dormidas, pero algo respira entre las paredes antiguas, algo que despierta cuando el sol se esconde. Eran cerca de las 11 cuando escuché pasos descalzos en el pasillo. Yo estaba en el salón, sentada en el sofá, con una copa de vino blanco y el cuaderno abierto sobre las piernas. Llevaba un kimono ligero de gasa color marfil, apenas teñido con una cinta. Debajo, un camisón corto de algodón que se adhería a mi cuerpo como si también tuviera calor. El ventilador de techo giraba lento, lanzando ráfagas que levantaban levemente el dobladillo. Nicolás entró con una botella de agua en la mano. «¿No puedes dormir?», preguntó sin sorpresa. «Demasiado calor», respondí, sin levantar la mirada. Se acercó. Llevaba una camiseta gris sin mangas y un pantalón de pijama claro. El cabello, aún húmedo. El olor a jabón neutro flotaba a su alrededor, como una línea que separaba el afuera del adentro. Se sentó en la alfombra, a mi lado, con las piernas cruzadas. «¿Escribiste algo nuevo?», preguntó, señalando el cuaderno. Asentí. «Solo un pensamiento. Nada importante». Él se inclinó, con respeto, para leer la página, pero no tocó el cuaderno. Leyó en voz baja. «Hoy, alguien me miró no como se debe, sino como se desea».
El silencio que siguió no necesitó explicación. Me recosté en el sofá, estirando las piernas, dejando caer una sandalia al suelo con un leve sonido seco. Nicolás se quedó allí, sentado, observando el ventilador, como si las aspas tuvieran todas las respuestas. ¿Te molesta que te mire diferente?, dijo finalmente. ¿Eso estás haciendo? Sí. No respondí. Había algo desarmante en su sinceridad, en la calma con la que lo decía, sin vergüenza, sin juego. Cuando era niño, continuó, pensaba que tú lo sabías todo. Que eras como esas figuras antiguas de los libros, sabia, intocable. Sonreí con un poco de tristeza. ¿Y ahora, qué piensas? Que no te conozco del todo. Y que eso me intriga. Su voz era baja, pausada. No buscaba provocar. Solo decir la verdad. También yo siento que hay cosas en ti que no conozco, admití. Nuestros ojos se encontraron. Había un reflejo del ventilador en sus pupilas, girando lento. ¿Te apetece caminar un poco?, sugirió. Hace menos calor afuera. Acepté sin decir palabra. Subí a mi habitación y me cambié. Elegí un vestido largo, de tirantes finos, color terracota, de esos que flotan al andar. Me recogí el cabello en un moño suelto y me coloqué unos pendientes dorados pequeños. Añadí unas sandalias de tiras de piel y una chaqueta ligera por si el viento cambiaba. Nicolás me esperaba en la puerta, con una mochila al hombro y una linterna pequeña en la mano. ¿A dónde vamos? A un sitio que encontré hace años, en la calle Betis. Bajamos por las callejuelas, en silencio. Las piedras bajo nuestros pies crujían suavemente. Pasamos por la plaza del Altozano, luego bordeamos el río. La brisa que subía desde el Guadalquivir era suave, húmeda, y aliviaba como un paño frío sobre la frente. Cuando llegamos a un pequeño mirador escondido entre palmeras, él se detuvo. Aquí me sentaba cuando no podía dormir, dijo. Cuando estudiaba arquitectura, venía solo y dibujaba los reflejos del puente. Nos sentamos en el borde, con las piernas colgando sobre el vacío. Desde allí, la ciudad parecía dormir bajo un manto dorado. ¿Te molesta si dibujo algo ahora?, preguntó. Negué con la cabeza. Sacó un pequeño cuaderno de su mochila y comenzó a trazar líneas con un lápiz. Mientras él dibujaba, yo me dediqué a observar. La línea de su cuello. La manera en que fruncía el entrecejo al concentrarse. El gesto sutil con el que empujaba el lápiz con el pulgar. Una parte de mí se sorprendía por esa atención al detalle. Otra parte simplemente disfrutaba del momento. ¿Te puedo mostrar?, preguntó, tendiéndome el cuaderno. En la página había un boceto. No del puente. No del río. Sino de una mujer, sentada como yo estaba, con un vestido largo que se movía con el viento. El rostro no era del todo definido, pero el trazo de la silueta, la forma en que había capturado la postura, era inconfundible. ¿Soy yo? Sí. Me quedé un momento sin saber qué decir. Así es como te veo cuando no estás mirando, dijo, sin apartar la vista del papel. Sentí un leve escalofrío. No de frío. De algo más hondo. Vamos, murmuré, poniéndome de pie. Es tarde. El camino de regreso fue distinto. Yo caminaba un paso adelante. Nicolás detrás. Pero su presencia era un eco en mi espalda, como si su sombra rozara la mía con cada paso. Al llegar al portal, nos quedamos unos segundos en silencio. La luz del farol proyectaba nuestras siluetas sobre el suelo. Gracias por venir, dijo. Gracias por llevarme. Entramos. Cada uno fue a su habitación. Pero el silencio compartido no se rompió. Esa noche, al acostarme, escribí en el cuaderno.
A veces, lo más intenso no es lo que se dice, ni siquiera lo que se hace, sino lo que se contiene. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí con el corazón latiendo demasiado fuerte como para ignorarlo. El domingo amaneció con una brisa inesperada que cruzaba las cortinas de lino como si alguien las acariciara desde fuera. La ciudad aún dormía. Las campanas de Santa Ana sonaron perezosas, y el aire olía a pan recién hecho y a tierra mojada, aunque no hubiera llovido. Me levanté sin hacer ruido. Me vestí con cuidado, una blusa blanca de lino con botones de madera, ligeramente transparente, de escote cuadrado que dejaba ver los huesos de mis clavículas. Una falda amplia color mostaza me llegaba hasta media pierna. A los pies, mis sandalias favoritas de cuero con tiras finas cruzadas hasta el tobillo. Recogí mi cabello en un moño bajo y añadí unos pendientes dorados pequeños. Ligera, simple, pero exacta. Como si el día lo exigiera. Al salir a la cocina, Nicolás ya estaba allí. Vestía una camiseta blanca sin mangas, arrugada, y pantalones de lino oscuro. Preparaba café, y el vapor subía lento, dibujando espirales en el aire. Tenía la espalda girada hacia mí, pero su presencia llenaba la estancia. Pensaba despertarte con café, dijo sin mirarme. Te gané por poco. Nos sonreímos. Él me ofreció una taza y la tomó también. Desayunamos en silencio, pan con tomate, aceite, y trozos de queso curado. Todo tan cotidiano, y sin embargo, cada gesto tenía otro peso. Yo notaba cómo sus ojos se detenían en el borde de mi blusa, cómo bajaban a mis muñecas, a mis dedos. Yo también observaba, cómo se pasaba la mano por el cuello, cómo apoyaba el antebrazo en la mesa, cómo respiraba. Después del desayuno, sin decir mucho, él propuso salir. ¿Vamos al parque de María Luisa? Hay sombra. Caminamos entre los árboles altos, los senderos curvados y bancos de azulejos. El canto de los pájaros se mezclaba con el rumor lejano de una fuente. Nos sentamos en un rincón escondido, junto a un muro cubierto de enredaderas. La luz pasaba a través de las hojas como un mosaico de verdes y dorados. ¿Estás bien?, preguntó él, mirándome con una seriedad nueva. No lo sé, respondí. Yo tampoco. Se hizo un silencio largo. Sentía el pulso en las muñecas, en el cuello, en las sienes. Él se giró hacia mí. Ayer por la noche, cuando dibujé, no fue solo un capricho. Fue una forma de decirte lo que no me atrevo a decir. Y yo lo entendí, dije. Y tampoco supe cómo responder. Nuestros rostros estaban a medio metro. Pero lo que nos unía no era la cercanía física. Era una especie de dolor compartido, una necesidad de ser vistos más allá del rol que nos había tocado vivir. Nicolás bajó la mirada. He conocido a alguien. Se llama Lara. Es amiga de la universidad. Viene mañana. ¿Solo un par de días? Sentí como algo dentro de mí se contraía, como si una cuerda invisible se tensara hasta casi romperse. No era celos. Era confusión. Era el reflejo de una posibilidad que, de pronto, se escapaba. Claro, dije con voz suave. Tu casa es también suya. No vengo a pedir permiso, mamá. Solo, no quería que fuera una sorpresa. Asentí. Pero dentro de mí, el vacío crecía. La tarde cayó densa. Las luces de la ciudad se encendieron sin entusiasmo, como si presintieran algo. Yo me refugié en el salón, con el cuaderno en el regazo. Intenté escribir, pero las palabras no venían. A medianoche, oí el clic de la puerta. Nicolás había salido. No pregunté. No me levanté. Solo encendí una vela y escribí en la penumbra. A veces lo que más duele no es lo que ocurre, sino lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió. Cerré el cuaderno.
Al día siguiente, Lara llegó. Era más joven que Nicolás. Moreno claro, ojos grandes, labios pintados de rojo suave. Vestía una falda corta de flores y una blusa blanca atada con un nudo sobre el vientre. «Hola, señora», dijo con voz dulce. «He oído mucho de usted». «Todo mentira, seguro», bromeé, aunque sentí que mi sonrisa no me salía entera. Ella reía con facilidad. Nicolás la miraba como si trajera aire nuevo. Y quizás lo traía. Durante el almuerzo, me limité a observar. Cortaba el pan con precisión. Servía el vino. Fingía naturalidad. Pero dentro de mí, todo era caos. Después de comer, Nicolás se ofreció a acompañarla a pasear por el centro. «¿Quieres venir?», me preguntó. «No», respondí con amabilidad. «Me apetece quedarme leyendo». Cuando salieron, fui a mi habitación, cerré la puerta, y me dejé caer sobre la cama. El calor ya no era físico. Era otra cosa. Algo más difícil de explicar. El cuaderno descansaba sobre la mesilla. Lo abrí y encontré una hoja suelta. No era mía. Era un dibujo. Un retrato. Yo. Sentada en el sofá, con el kimono de la noche anterior, una mano sobre la pierna, la mirada perdida. Debajo, escrito a lápiz. «Así es como te veo cuando no finges». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloré. Solo doblé el papel con cuidado, lo guardé entre las páginas del cuaderno, y cerré los ojos. La mañana amaneció pesada, como si la ciudad misma hubiese absorbido toda la humedad de la noche anterior. La luz entraba por las rendijas de las persianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera del salón. Yo me movía en silencio, preparando café, mientras en la cocina la radio susurraba una copla antigua. Llevaba un conjunto sencillo, una blusa de lino cruda, amplia, anudada en la cintura, y unos pantalones de algodón beige, cómodos y frescos. El cabello lo recogí en una trenza baja y suelta, dejando escapar algunos mechones alrededor del rostro. Nicolás apareció en la cocina, aún adormilado, con una camiseta sin mangas oscura y pantalones de lino. Se frotaba la nuca con gesto cansado. «Buenos días, mamá», dijo, con esa voz grave que aún no había terminado de despertarse. Asentí con una sonrisa pequeña y le serví una taza de café. «¿Y Lara?», pregunté, casi sin querer. «Ha salido a ver unos amigos», respondió, encogiéndose de hombros. Nos quedamos en un silencio tranquilo, compartiendo el desayuno. Las miradas cruzadas eran breves, como destellos, como promesas no pronunciadas. Más tarde, Nicolás propuso salir. «¿Vamos al mercado de la calle Feria?», sugirió. «Hay una exposición de fotos antigua». Acepté. Me cambié, un vestido largo de gasa azul petróleo, con un escote discreto en forma de V y mangas cortas que dejaban los brazos descubiertos. Añadí unas sandalias de tiras finas y un bolso pequeño de cuero trenzado. Al mirarme en el espejo, noté un leve rubor en mis mejillas. No por vanidad, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, quería verme a través de otros ojos. El mercado bullía de vida, voces, aromas a especias, frutas brillantes apiladas en montones perfectos. Nicolás caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos, de vez en cuando girando la cabeza para asegurarse de que yo seguía su paso. Nos detuvimos ante una exposición de fotografías antiguas de Sevilla, patios encalados, procesiones bajo la luna, parejas bailando bajo los naranjos. Me acerqué a una imagen en particular, una mujer joven, en blanco y negro, con un vestido largo y el cabello recogido en un moño apretado. La intensidad de su mirada traspasaba la distancia de los años. «¿Te ves ahí?», preguntó Nicolás en voz baja, casi rozando mi oído. Asentí sin hablar.
Sentí su mirada posarse en mi perfil, en la curva de mi cuello, en mis hombros descubiertos. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Volvimos caminando despacio. La tarde caía sobre Sevilla como un suspiro cálido, y las bugambilias derramaban pétalos morados sobre las aceras. En casa, Lara ya había vuelto. La encontré en la terraza, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, tocando suavemente un ukelele. Sonreí, obligándome a no dejar que la amargura asomara en mi rostro. ¿Te unes?, preguntó, alegre. Hoy prefiero escuchar, respondí. Nicolás se sentó a su lado, rozándole el brazo en un gesto natural, íntimo. Yo me apoyé contra la baranda, abrazando mi taza de té frío, observándolos desde la distancia. Esa noche, cenamos juntos en la terraza, una ensalada sencilla, pan tostado, queso de cabra y vino frío. La conversación fluía ligera, anécdotas de la universidad, viajes, sueños. Yo reía en los momentos adecuados, asentía, preguntaba. Pero por dentro, sentía que flotaba a kilómetros de distancia. Cuando la cena terminó, Nicolás se levantó para recoger los platos. Yo me quedé sola unos minutos, mirando el cielo salpicado de estrellas. Sentí la presencia de Lara acercándose. Se sentó a mi lado, abrazando sus piernas. Nicolás te quiere mucho, dijo, de pronto, sin mirarme. Yo también lo quiero, respondí, midiendo cada palabra. Ella sonrió, como si entendiera algo más profundo, algo que no hacía falta nombrar. Eres más hermosa de lo que sabes, añadió, en voz tan baja que casi fue un susurro. Luego se levantó, dejándome sola con el rumor del viento. Más tarde, ya en mi habitación, me senté frente al espejo. Me observé detenidamente, las líneas suaves que comenzaban a marcarse alrededor de los ojos. La curva sutil de los labios. La piel ligeramente bronceada por los paseos al sol. No era la mujer de 20 años que alguna vez soñó con cambiar el mundo. Era otra. Más real. Más llena de cicatrices. Más viva. Y esa mujer, aún deseaba ser mirada. En la penumbra, abrí el cuaderno. Escribí. No soy un recuerdo. No soy una sombra. Estoy aquí. Soy ahora. Cerré el cuaderno despacio. El ventilador giraba como un susurro constante. Pensé en Nicolás. En cómo me miraba a veces. En todo lo que nunca diríamos en voz alta. Y sonreí, con una tristeza dulce. A veces, el amor más profundo es aquel que se esconde en los gestos pequeños. Aquel que existe, incluso si nunca se pronuncia. La mañana comenzó con un silencio denso, casi respetuoso. Las persianas entreabiertas dejaban entrar franjas de luz polvorienta, y la brisa tibia movía levemente las cortinas de lino. Desde la cocina llegaba el rumor sordo de la cafetera burbujeando. Me vestí despacio. Elegí un vestido de lino color arena, largo hasta los tobillos, de tirantes finos y escote cuadrado. Sobre los pies descalzos, unas sandalias de cuero natural, con tiras finas que se enroscaban delicadamente alrededor de los tobillos. Al mirarme en el espejo, vi una mujer distinta, más ligera. Más frágil. Más peligrosa. El cuaderno descansaba sobre la mesa del salón, abierto en una página en blanco. No escribí. No, aún. Cuando Nicolás entró en la cocina, el tiempo pareció tensarse. Vestía una camisa de lino azul claro, desabrochada en los primeros botones, y pantalones de algodón beige. Traía el cabello aún húmedo, alborotado por la ducha, y en su mirada había algo contenido, algo que ya no intentaba disimular. ¿Hoy no tienes clase?, preguntó. No. Hoy, es solo para mí. Nuestras voces sonaban extrañas, como si estuviéramos hablando bajo el agua. Preparamos el desayuno juntos, café,
tostadas con aceite y tomate, fruta fresca. Los movimientos eran naturales, pero cada roce, cada cruce de miradas, tenía un peso que antes no tenía. Cuando sus dedos rozaron mi muñeca al pasarme un cuchillo, sentí un estremecimiento que me recorrió entera. No dije nada. Él tampoco. Después del desayuno, propuso salir a caminar. Hace demasiado calor aquí, dijo, apartándose el cabello de la frente. Acepté. Cruzamos las callejuelas del barrio de Santa Cruz, donde las bugambilias caían como cascadas de color sobre las paredes encaladas. Pasamos junto a patios escondidos, fuentes antiguas donde el agua murmuraba secretos. El calor era pegajoso, pero bajo la sombra, el aire olía a jazmín y piedra húmeda. Nos detuvimos frente a una pequeña plazoleta vacía, donde un banco de hierro forjado descansaba bajo un naranjo. Nicolás se sentó. Yo me quedé de pie, acariciando las tiras de cuero de mis sandalias con la punta de los dedos. Ven, dijo, señalando el espacio vacío a su lado. Me senté, dejando que la falda de mi vestido se expandiera como un abanico sobre el banco caliente. Hubo un silencio largo, cómodo. El tipo de silencio que solo existe entre dos personas que ya no necesitan palabras para entenderse. A veces pienso que esta ciudad nos está hablando, murmuró Nicolás, mirando el cielo a través de las hojas. ¿Qué dice? Que todo lo que intentamos ocultar, aquí se vuelve imposible de esconder. Me estremecí, no por frío, sino por la verdad de sus palabras. Caminamos de regreso a casa al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos cobrizos y las primeras luces empezaban a encenderse. La ciudad olía a pan recién horneado, a cebolla frita, a promesas viejas. Cuando llegamos, la casa estaba sumida en una penumbra tranquila. Sin decir nada, subí a mi habitación. Dejé caer las sandalias junto a la cama. Me solté el cabello, dejando que cayera en ondas sobre los hombros. Frente al espejo, deslicé lentamente los dedos sobre el escote cuadrado de mi vestido. No era coquetería. Era otra cosa. Era reconocerse. Era mirar la propia piel y aceptarla. Era saber que el tiempo había pasado, sí, pero que aún quedaba fuego bajo las cenizas. Unos golpes suaves en la puerta me hicieron girar. Era Nicolás. Apoyado en el marco, con las manos en los bolsillos, la cabeza inclinada hacia un lado. ¿Puedo pasar? Asentí. Él entró y cerró la puerta tras de sí, sin hacer ruido. Se acercó despacio, como si caminara sobre hielo fino. Yo no me moví. Nuestras miradas se encontraron y, durante un momento que pareció eterno, no existió nada más que nosotros. No la casa. No Sevilla. No el pasado. No el futuro. Solo nosotros. Él levantó una mano, como quien pide permiso, y rozó mi mejilla con la yema de los dedos. Un roce leve, casi inexistente. Pero que incendió todo mi cuerpo. Cerré los ojos. Me dejé llevar por la sensación. Por la simple presencia de su mano. Por el calor que emanaba de su piel. Cuando abrí los ojos, él había bajado la mano, pero la conexión seguía allí, intacta, palpitante. No sé si esto está bien, susurró. Yo tampoco, respondí. Pero ninguno retrocedió. En ese instante, 3 golpes secos en la puerta principal rompieron la burbuja. Sobresaltados, nos miramos. Bajamos las escaleras sin hablar. Debajo de la puerta, una nota doblada. Nicolás la recogió. La desplegó. Sus ojos se oscurecieron al leerla. Me tendió el papel. Leí. Sé lo que estáis haciendo. Y no estoy sola. Una punzada helada me recorrió la espalda. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué ahora? Nos miramos, respirando agitados. La casa,
nuestra pequeña burbuja de silencio se había roto. El mundo exterior nos había alcanzado. Subí corriendo a mi habitación. Cerré la puerta. Apoyé la espalda contra ella, intentando recuperar el aliento. El cuaderno estaba allí, esperándome. Me acerqué. Abrí una página nueva. Y escribí. Cuando crees que puedes esconder un sentimiento, la vida se encarga de recordarte que nunca fuiste invisible. Cerré el cuaderno. Apagué las luces. Y me quedé de pie, en la oscuridad, escuchando los latidos de mi propio corazón. Sabía que, después de esta noche, nada volvería a ser igual. Ni para mí. Ni para él. Ni para la ciudad que nos había visto florecer, y ahora nos observaba en silencio.